Abril se levantaba antes del amanecer. Mientras el pueblo soñaba, ella caminaba por la playa con la arena fría entre los dedos, dejando tras de sí huellas que el mar prometía borrar. Siempre decía que el día empezaba mejor si se encontraba con la brisa y el horizonte. Ella había prometido esperar. Lo juró frente a una carta, una hoja que guardó como si fuera un tesoro, y frente al muelle donde las palabras parecían más honestas. Prometió esperar porque el amor que se había ido se lo había pedido así. Espera, dijo la voz que partía, vuelvo con historias para contarte y una vida nueva para los dos. Mateo era marino. No era hombre de promesas vacías, era de las sonrisas hondas y los mapas con puntos por descubrir. Antes de partir dejó una carta escondida en un libro, por si el mar no lo dejaba volver. Pero la carta se perdió, cayó en manos equivocadas, durmió en un cajón lejano y, mientras tanto, Abril se quedó con la promesa como abrigo y con la espera como compañía. La vida siguió. Llegó la tormenta que nadie previó y, 6 meses después, llegó también Tomás, el hijo de Abril, pequeño con ojos que nunca vieron a su padre más que en una fotografía desvaída. Abril le enseñó canciones que Mateo solía cantar, le contó historias de mapas y muelles, le habló de promesas hechas al borde del mar. Tomás creció al ritmo de aquellas melodías antiguas, sin saber que en una de ellas dormía un hombre. Pasaron los años y Abril se convirtió en la costurera del pueblo. Coseía vestidos para bodas ajenas y remendaba sueños rotos con hilo invisible. En la plaza, la gente murmuraba, el mar se lo llevó. Abril escuchaba y miraba al horizonte. Esperar se volvió parte de su piel, hasta que, un otoño, la vida decidió sorprenderla. Un hombre llegó al pueblo sin historia aparente, cabellos despeinados, mirada esquiva, manos con sal en las uñas. Trabajaba cuidando una casa vieja que un empresario quería convertir en hotel. Nadie sabía su nombre. Algunos lo llamaron Mateo por compasión. Otros lo miraban con recelo. Lo que nadie imaginó fue que, en la forma en que recogía una red o en el silencio de su sonrisa, llevaba escondida una memoria rota que aún buscaba su lugar. La música fue la que hizo lo imposible. Una tarde de festival, Tomás subió a la plaza y tocó una melodía que Abril había cantado desde que él era niño, una canción simple tejida con cuerdas y recuerdos. La nota flotó y tocó, como quien despierta a los que duermen. El hombre que todos llamaban Mateo se detuvo. Sus manos temblaron. Una lágrima trazó su rostro y, por un instante, el tiempo pareció retroceder. Mateo contó lo que pudo. Habló de una noche de olas violentas, de luces que no eran las suyas, de un hospital en una ciudad con palabras extranjeras. Dijo que perdió días enteros como quien pierde monedas en el bolsillo, sin notar que ya no estaban. Recuperó fragmentos, un puerto, un olor a sal, y al oír una sola palabra, Abril, el rompecabezas comenzó a tomar forma con piezas que dolían. Abril sintió muchas cosas al escuchar, alivio, rabia y un miedo que no sabía si tenía permiso para olvidar. ¿Cómo confiar en un hombre que volvía a aprender su propio nombre? ¿Cómo creer en promesas que la memoria había roto en pedazos? El pueblo, que había esperado su drama durante años, miraba con ojos hambrientos. Tomás observaba desde la distancia, en él, la curiosidad vencía al juicio. El empresario que había comprado la casa junto al muelle no tardó en mostrar su ambición. Para él, la memoria del pueblo era solo un terreno por valorar, y la vieja casona, un obstáculo para su hotel de lujo. Amenazó con expropiar si Abril no vendía la parcela frente al mar, como si la historia no fuera más que un contrato por firmar. La tensión subió cuando, en una discusión en el muelle al atardecer, las palabras se volvieron golpes. El empresario empujó a Mateo. Mateo cayó junto al borde del muelle y el violín de Tomás, que éste había llevado por costumbre, resbaló de sus manos y rodó por la arena. El sonido del violín al chocar con la roca hizo que todas las miradas se dirigieran al mismo punto, la fragilidad de un reencuentro. Tomás corrió sin pensarlo. Abril gritó su nombre. El pueblo, que durante años había observado desde lejos, se levantó como un solo cuerpo. Nadie quería que la historia se resolviera con la violencia del dueño del dinero. Frente a la injusticia, la gente cerró filas alrededor de Abril y de aquel hombre que, aunque sin pasado, ahora era parte de su presente. En la orilla del muelle, con la arena fría bajo los pies, Mateo habló con la sencillez que dan los recuerdos que regresan sin filtro.
nunca dejé de intentar volver, dijo con la voz a punto de romperse. No fue por elección, el mar me robó el camino. Perdí mis días, mi nombre, mi casa. Pero siempre, siempre pensé en este muelle. Siempre imaginé tu cara. La honestidad era su única defensa. No fue una frase de novela, fue la confesión de un hombre que recuperaba, con esfuerzo, la brújula de su vida. Ese instante fue suficiente para que muchos cambiaran de postura. El empresario, enfrentado a la verdad desnuda de un hombre que había sufrido, retrocedió. Esa noche, entre conversaciones quedas y lágrimas sinceras, Mateo le entregó a Abril una carta nueva, no la que se había perdido, sino una carta hecha con las palabras del hombre que había vuelto a nacer. La leyó en voz alta. No eran promesas grandilocuentes, eran simples confesiones, miedo, arrepentimiento, una petición humilde de comenzar de nuevo. Abril sostuvo la carta con manos que habían aprendido a coser todas las heridas con paciencia. No fue un perdón inmediato ni una cura milagrosa. Fue el inicio de algo que debía reconstruirse con tiempo y actos. Ella y Mateo hablaron hasta que la luna se reflejó en el agua y las estrellas parecieron escuchar. Los días siguientes fueron de trabajo. Mateo se entregó a las tareas del pueblo y a ganarse la confianza que la memoria le había arrebatado. Ayudó en la reparación de la casona, aprendió a reconocer cada calle, cada rostro. Tomás, que al principio miraba con curiosidad, comenzó a aceptar a aquel hombre que traía historias de mapas y silencios. Crecieron pequeñas rutinas, el saludo en la plaza, las manos que se ofrecían para reparar una mesa, las canciones nuevas que mezclaban lo viejo y lo reciente. No todo fue fácil. Hubo discusiones largas donde se nombraron los años perdidos, y tardes en las que la ausencia pareció más pesada que nunca. Abril pidió acciones más que palabras, pidió constancia. Mateo, con humildad, la aceptó. Trabajó, pidió perdón y dejó que el tiempo confirmara su voluntad. Poco a poco, el pueblo fue testigo de gestos que valían más que cualquier historia contada. Tomás inventó nuevas canciones, mezcló la melodía que su madre le había enseñado con ritmos que había oído en las tabernas de otros puertos. Esas canciones sonaban ahora en las tardes de la plaza, y en cada nota había un esfuerzo por unir lo que el tiempo había separado. Abril cosía con una mano menos temblorosa y con una sonrisa que, aunque cuidada, comenzaba a ser más frecuente. Al cabo de meses, la comunidad hizo respetar sus raíces. El empresario, sin el apoyo que pensó tener, desistió de su plan cuando vio que aquello era más que un terreno, era la memoria de un pueblo. La casa junto al muelle se salvó, no por una orden, sino por el amor colectivo de quienes recordaban. El reencuentro no borró el pasado, pero lo convirtió en enseñanza. Abril, Mateo y Tomás aprendieron a caminar con heridas que no siempre cicatrizan, pero que dejan marcas honradas. Hubo días de silencio, sí, y noches de preguntas sin respuesta. Hubo también manos que se sostuvieron en la incertidumbre y miradas que, con el tiempo, reconstruyeron la confianza. La última escena sucede en el muelle al amanecer. Abril está de pie con Tomás a su lado, la marea baja deja reflejos de luz sobre la madera. Mateo aparece desde la distancia. Camina despacio. Sin torpezas, con la seguridad de quien por fin reconoce su propia historia. No hay gritos ni promesas grandilocuentes. Solo una mirada que contiene todo lo que no se pudo decir antes. Se acercan sin dramatismos. Abril mira a Mateo y, por primera vez en muchos años, siente que la espera no fue en vano. Tomás observa a ambos con la inocencia de quien hereda historias y decide qué quedarse. En silencio, los tres contemplan el horizonte. Allí, donde el cielo y el mar parecen prometer otra cosa, hay ahora una posibilidad, la de empezar a reparar lo que el tiempo dejó quebrado. La carta que no llegó dejó una lección, el tiempo puede engañar, la memoria puede quebrarse, pero el afecto verdadero encuentra caminos distintos para volver. A veces, no es la llegada lo que cura, sino la constancia de quienes permanecen y la valentía de aquellos que regresan a recomponer su lugar. Abril, Mateo y Tomás no encontraron un final perfecto. Encontraron algo más sano, la certeza de que la vida se reconstruye en actos pequeños, en canciones compartidas y en cartas que, aun cuando llegan tarde, son recibidas con manos dispuestas a perdonar y a construir.
Si alguna vez escuchas una melodía en un puerto y sientes que te llama un nombre que creías perdido, detente. Tal vez no sea solo un recuerdo, tal vez sea la voz de alguien que, como Mateo, intenta volver a casa.